Buenos días, jóvenes. Les voy a hablar o vamos a retomar la clase. Vamos a especificar un poquito más de los tipos de huella de frenado porque pues, es parte importante y primordial pues, de la materia. Asimismo, pues terminar lo que es esta parte de tipos de huella de frenado y en la próxima clase ya se entraríamos con las fases del atropellamiento. Tenemos que en todo hecho de tránsito existen diferentes indicios que podemos encontrar. Entre ellos pueden ser desde restos o autopartes del vehículo, fragmentos de autopartes, así como huellas de distinta índole y se clasifican según la forma en la que ésta fue formada. En huellas no uniformes, huellas de arrastre de peatón, huellas intermitentes, huellas de arrastre metálico, huellas de arrastre de llantas, huellas de derrape, huellas de trayectoria, huellas de aceleración, huellas de velocidad crítica en curva y huella de desacelerado. Desde que se llega a un lugar de intervención, lo primordial al hacer una criminalística de campo es, pues, realizar algún método de búsqueda de indicios de manera correcta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar en un lugar que en realidad sea que en realidad haya habido un hecho de tránsito? Permítame tantito. Entonces, como les iba diciendo, lo que se tiene que buscar principalmente al momento de llegar a un lugar de intervención, pues son los elementos materiales probatorios que no se van a servir como elementos de convicción ante un juicio. En este caso, pues, podemos encontrar fragmentos de autopartes, inclusive, pues, un elemento indiciario de mayor calidad pues ese serían los vehículos, en dado caso que existan los vehículos, porque en muchas ocasiones no aparecen dichos vehículos. Nada más aparece, digamos, principalmente en atropellamientos de un vehículo automotor con una motocicleta, por lo regular el del vehículo se da la fuga. Sin embargo, en muchas ocasiones puede haber elementos indiciarios que nos van a indicar pues algún dato importante con respecto al vehículo que realizó pues dicho acto, ¿no? Dicho hecho de tránsito. Entonces, lo principal que se tiene que buscar es pues fragmentos de autopartes. En muchas ocasiones al momento del impacto, pues el vehículo pierde tanto algún fragmento de la parte y se puede hallar posteriormente el vehículo dañado, como inclusive se pueden encontrar alguna placa del vehículo, la cual sería pues, un elemento primordial para determinar quién tuvo la culpa, para determinar quién fue o quién participó en dicho hecho, aunque no esté el vehículo. Asimismo, se tienen que buscar pues los tipos de huellas, si en realidad existe huella de frenado, si la persona intentó esquivar pues al otro conductor o si intentó detenerse, o sea que en realidad no fue con dolo, porque porque en muchas ocasiones inclusive no se encuentran huellas de frenado. Entonces, quiere decir que aunque el individuo los alcanzó a ver, no hizo nada en lo absoluto por detenerse y pues provocó el hecho de tránsito, pues inclusive causándole la muerte o pérdida de la vida a algún individuo. Asimismo, se tiene que observar también, pues, las características del lugar, si es un lugar plano, que es tangente a desnivel o tangente a nivel, si es
una calle que es bajada o que es subida, o pues si exactamente hay un desnivel en dicho lugar. Entonces, todo eso son características que el perito en hechos de tránsito tiene que observar. Asimismo, pues la zona en que se localizó el hecho de tránsito y principalmente si existen o no existen algún tipo de señalamiento de tránsito que indique una velocidad mínima. Eso también es importante, se lo voy a dejar de trabajo, lo correspondiente a a los señalamientos de hechos de tránsito. Vamos a ver que se clasifican en tres tipos y pues tienen que conocerlos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan a un lugar de intervención tienen que ver qué indica los señalamientos y si existe cierta culpabilidad también de parte del peatón. De hecho, nosotros no vamos a determinar culpabilidades, sino que vamos a aportar los elementos necesarios para que se formen como elementos de convicción ante el juzgador, recuérdenlo. Entonces, somos una parte medular de la investigación. ¿Por qué? Porque parte de la investigación es nosotros que somos auxiliares del Ministerio Público, que es el principal investigador, nosotros debemos aportar estos indicios o medios de prueba. Entonces tenemos que, dentro de ellos, pues tenemos los tipos de huella de frenado. Y pues tenemos las huellas no uniformes y estas se presentan en dos situaciones. Esta ya la había manifestado. Cuando la llanta está muy inflada, que tiene demasiado aire, o cuando la llanta tiene muy poco aire. Cuando la llanta tiene demasiado aire, genera un desgaste de la misma y quedando parcialmente angostas sobre la vía. ¿Por qué? Porque está inflada. Entonces, nada más la parte central, la que hace contacto con el pavimento, es una parte más angosta. Por lo mismo de que está con demasiado aire. Y la segunda, cuando la llanta tiene muy poco aire, generando un marcado del grabado de la llanta de la vía y quedando muy prominente. ¿Por qué? Porque no presenta, pues, el aire suficiente y sí se observa muy marcado la forma de la llanta. Huellas de arrastre de peatón, estas pues ya también las vimos, que son causadas por el desprendimiento de partes de la víctima al realizar fricción o roce con la superficie de la vía, pues ya sea pavimento, ya sea concreto o ya sea de otro tipo, pues si hay un atropellamiento, principalmente pues de algún peatón, pues van a dejar estas huellas, entre ellas pues tejido hemático, rastros de piel, inclusive puede encontrarse pues restos de masa encefálica. También existen lo que son las huellas intermitentes. Este tipo de huellas se presentan cuando el vehículo bloquea sus llantas y la suspensión es altamente inestable. Igualmente cuando la superficie de la vía presenta ondulaciones o baches. Entonces, en este caso, las huellas intermitentes es cuando el individuo bloquea las llantas y la suspensión es altamente inestable. Entonces, hace como un pequeño salto en la vía y por eso se observa, pueden apreciar que se observa una huella intermitente que por partes, principalmente la huella del lado o costado lateral derecho de las llantas, se aprecia pues eh, la línea de frenado, sin embargo sí se observan huellas intermitentes, espacios donde no se aprecia pues el frenado. Huellas de arrastre metálico. Es cuando no solo queda el grabado de la llanta, sino también algunas partes metálicas de la misma. Y pues ya le había dicho, no imprescindiblemente quiere decir que
que va a pertenecer al vehículo automotor, sino que puede pertenecer a una motocicleta. ¿Por qué? Porque esta tiene fragmentos metálicos que al momento de pegar con el pavimento dejan la línea muy marcada. Como dice, huellas de arrastre metálico es cuando no solo queda el grabado de la llanta, sino también algunas partes metálicas de la misma. Inclusive en una explosión de alguna llanta, pues el rim puede hacer contacto con el pavimento y por el mismo peso y la inercia que lleva, dejar pues la marca del arrastre metálico. Huellas de arrastre de llantas. Es cuando el vehículo, antes de impactar, deja una huella de frenado y luego recorre cierta distancia dejando otro tipo de huella con dirección del impacto. Entonces ahí se puede observar la diferencia porque el arrastre es cuando impacta con el objetivo y cambia de dirección. Entonces eso sería huella de arrastre de llantas. Huellas de derrape son aquellas que se producen por la desviación lateral de un vehículo de la dirección que llevaba. Entonces, pues la huella de derrape se va a observar pues en el desvío y en la forma en la que queda el vehículo en cuestión. ¿Por qué? Porque esta lleva una dirección específica, quizás podría decirse de manera longitudinal. Sin embargo, produce una desviación lateral, o sea, el vehículo se va de lado, es como dijeran los que hacen el famoso drift, y al momento de girar, pues dejan estas huellas que se les denomina huellas de derrape. Huellas de trayectoria, producida por una rueda sin bloqueo, o sea que en realidad no ha frenado el individuo. Apreciable en superficies blandas como tierra, barro, gravilla, entre otros. Es cuando el vehículo está en movimiento y no hay un frenado, sino hay una huella constante. O por aquellas superficies que se deforman al sobrepeso de un vehículo, dejando marcado el dibujo de la banda de rodadura. Recuerden que la banda de rodadura es la parte del neumático que tiene contacto con el pavimento o con el concreto, principalmente sobre la vía, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la banda de rodamiento o banda de rodadura deja esta marca impresa en las partes blandas de algún individuo si le pasa encima del vehículo. Entonces, también se puede observar una huella de trayectoria. Huella de aceleración. Huella que se produce por el patinaje de la llanta sobre superficies con elevada capacidad de adherencia, apreciándose en algunas ocasiones restos de materiales lanzados en sentido contrario a la marcha del vehículo. Entonces, podemos ver una huella de aceleración cuando pues es una huella muy corta. ¿Por qué? Porque es donde está el vehículo, está sostenido con el freno y está acelerando, lo cual va a dejar que muy marcada pues la llanta. Y pues es un fragmento muy corto y si se puede observar, si en dado caso fuera una superficie en la que hay gran cantidad de material distinto al pavimento, en este caso podría ser piedras, rocas o algún otro tipo de material, como podría ser hojas de de árboles que se encontraban en la zona, estos son lanzados en sentido contrario pues a la marcha del vehículo. Entonces podemos determinar qué dirección tenía el vehículo en el momento de dejar o formar esa huella de aceleración. Tenemos huella de velocidad crítica en curva. Se presenta cuando un vehículo toma una curva y la velocidad sobrepasa los límites contemplados para el diseño de la vía. Entonces, esta se observa cuando el individuo toma la velocidad sobre los límites para lo que está diseñado dicha vía. Y puede observarse, pues, huella velocidad crítica en curva. ¿Por qué? Porque sobrepasa la velocidad a la que debe de ir en dicha curva. Huella de desacelerado. Por efecto de los frenos, las llantas se arrastran por encima de la superficie de la calzada.
produciendo gran cantidad de calor al transformar la energía cinética del vehículo en energía calórica. Entonces, estas huellas no se ven tan marcadas, sino que se observan de manera pronunciada, y siempre que se tenga una huella de algún neumático en algún hecho de tránsito, se le debe de tomar una fotografía de manera clara, que se pueda observar lo que famosamente le decimos el dibujo de la banda de rodamiento y pues el ancho de la llanta. Entonces, esos serían los tipos de huellas que se pueden encontrar en un hecho de tránsito. Y aquí vamos a dejarla por el día de hoy. La próxima clase vamos a ver un tema muy importante, que son las fases del atropellamiento. Que tengan bonito día, jóvenes.